Bien, buenas tardes chibolitos. Vamos a ver entonces la parte de ecosistema. Pongan bonito de título ahí, ecosistema. Ecosistema. Bueno, nosotros ya sabemos qué es un ecosistema, lo hemos definido varias veces. Ahora lo que vamos a hacer básicamente es dar algunos alcances extra sobre ecosistema, ¿no? Por ejemplo, a nivel terminológico, el término como tal ecosistema, el término ecosistema no es tan viejito, ¿no? Fue acuñado a principios del siglo XX, ¿no? Fue acuñado a principios del siglo XX por un tal Arthur George Tangley, ¿no? Sir Arthur, tu tío, ¿tu tío? ¿De verdad? Oh, vaya. Sir Arthur George Tansley, ya, el tío de nuestro compañero. Este patita entonces acuñó el término ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ciencia relativamente nueva, así que la terminología todavía no estaba tan clara. Vamos a repetir. ¿Qué era el ecosistema? Recuerda un poco la noción de ecología. Cuando hablamos de ecología, por ejemplo, decíamos que la ecología era esta suerte de interacción que se da entre los organismos y su medio ambiente. Ahora, esos organismos y ese medio ambiente, a ese conjunto se le llama ecosistema. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Un ecosistema viene a ser la sumatoria de todos los tipos de organismos unidos en relación con los condicionantes ambientales. Si digo condicionante ambiental, ¿a qué me refiero? Factores ecológicos. Unidos a sus factores ecológicos, ¿no? Pero recordemos que la mayor parte de los factores en este caso, tenían la característica de ser generales. Cuando hablo de factores ecológicos, así en amplitud, me refiero a cuestiones muy generales, ¿no? Y cuando hablo más bien de ecosistema, me refiero a una parte un poquito más particular. No es tan general. Entonces, de manera simple, aquí lo que vamos a poner es factores o condicionantes. Simplemente. No vamos a dar mayor indicación. Luego se van a dar cuenta qué tipo de factores o condicionantes son. Al final esto se va a dividir, por ejemplo, en factores de tipo biótico y factores de tipo abiótico, ¿no? Al final se va a dividir así el asuntito, en factores de tipo biótico y en factores de tipo abiótico. O de repente lo podemos poner de una vez, me parece, para que ustedes también ya lo puedan anotar. Factores o condicionantes, ¿no? Que pueden ser evidentemente de dos tipos. Factores de tipo bióticos. Factores bióticos. Y factores abióticos. Pero toma en cuenta que al hablar de ecosistema hablamos de algo particular. No te olvides. Esto es particular. Por tanto, el factor, por ejemplo, sidérico, que se puede considerar en factores abióticos, tienes que dirigirlo específicamente a lo particular. Ya no se puede tomar de manera general. Lo diriges hacia lo particular, que va a ser un ecosistema. ¿Ya? Listo. Eso como primera idea, ¿no? Incluso el mismo Tansley va a decirnos además que esta suerte de formulita, consiste en la unidad básica
básica de la naturaleza. En la unidad básica de la naturaleza. Con naturaleza ya sabes que se refiere a todo el medio ambiente, ¿no? La unidad básica de la naturaleza, entonces. Esa sumatoria de organismos con los factores o condicionantes de tipo bióticos y abióticos, ¿no? Incluso esto se puede correlacionar, ¿no? Los factores bióticos estarían en el marco de una biocenosis. Y los factores abióticos estarían más bien en el marco de algo llamado como biotopo, ¿no? Incluso eso se puede seguir extrapolando. ¿Ya? Listo. Esto como pequeña introducción al tema de ecosistema. Ya habíamos definido entonces lo que era, por ejemplo, una especie, una población, una comunidad. Eso ya estaba definido. Lo que nos falta definir, por ejemplo, son otros términos, otros conceptos, como por ejemplo sería el hábitat. Vamos a ver. Vamos a analizar. A ver, profe, vamos haciendo algunas definiciones extra antes de entrar a materia, propiamente. ¿Ya? Antes de entrar a materia. Primero, el ecosistema también tiene otras denominaciones. Póngale acá, denominaciones. O podemos preguntar. A ver, pregunta, ¿de qué otra manera se puede llamar un ecosistema? ¿Alguien sabe? De casualidad, ¿de qué otra forma se le puede llamar el ecosistema? ¿Alguien? Nadie, ya. El ecosistema también se le puede llamar de dos formas. Bio, geo, cenosis. O lo contrario. Geo, bio, cenosis. ¿Ya? Si te das cuenta, geo, ¿ve? Otra. ¿Ve? Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido el asunto. Ahora, esto también es otra forma de llamar el ecosistema. Biogeocenosis o geobiocenosis. Además, hay otra forma también de considerar el ecosistema. El ecosistema también se le puede llamar, se le puede considerar como la unidad de estudio de la ecología, ¿no? La unidad de estudio de la ecología. También se le puede llamar así, como la unidad de estudio de la ecología. Claro, pero esto es un tanto una noción más científica del ecosistema. Ya, entonces, redondeando la idea. ¿El ecosistema qué es? ¿No? Una suma de todos los organismos que están presentes y sus factores o condicionantes ecológicos de tipo bióticos o abióticos, pero vistos de forma particular, en vista que el ecosistema no es un concepto que abarca a todo el planeta de manera general. ¿Ya? Eso también lo tienen que considerar. No abarca todo el planeta de manera general, pero sí, toma ciertos pedacitos del planeta y en base a los pedacitos del planeta que toma, eso lo van a ver por ejemplo con las ecorregiones y con los ecosistemas del Perú, con lo reciente. De acuerdo a eso, sí, dice, este ecosistema tiene estas características. Por tanto, ese ecosistema donde viven tales organismos tiene estos factores abióticos que influyen en la vida. O tiene estos factores bióticos que también influyen en la vida. A eso se refiere. A eso se refiere. Dos formas de llamarlo. Unidad básica de la naturaleza, unidad de estudio de la ecología o las denominaciones. Biogeocenosis o geobiocenosis. ¿Ya? De esa manera entonces nos vamos acomodando. Ahora por acá. Un pequeño esquema en todo caso.
pequeño esquema. Biocenosis. Biocenosis. Pondremos con rojo. Biotopo. Biocenosis unida al biotopo. Pero con ciertas interacciones entre los dos. Esto nos va a dar lugar a ecosistema. ¿Ya? Eso lo haremos en la segunda parte. No sé si hoy día, voy a ver el tiempo, ahora que me han dicho que no van a tener ese curso. Ecosistema. Ahora vean, por aquí. Veamos por aquí. Profe, aquí lo que se da entre la biocenosis y el biotopo son, obviamente, interacciones. Pero vamos a aprovechar el esquema para poder definir algunas cosas. Por ejemplo, respecto a la biocenosis, nosotros podemos decir que la biocenosis es una comunidad biótica. Valga la redundancia. Es una comunidad biótica. Ese audio. Es una comunidad biótica. Por tanto, al ser una comunidad biótica, se supone que agrupa distintos tipos de seres vivos. Por ejemplo, los vegetales, las plantas. ¿Cómo le vas a llamar? Fitosíntesis. Fitosíntesis, no, fitocenosis. ¿Ya? Esa terminación nosis la vamos a heredar para todos los organismos. Por ejemplo, si hablamos de animales, ¿cómo se llamará? Zoocenosis. ¿Ya? Muy bien. Y si hablamos de microorganismos, ¿cómo se va a llamar? Microbiocenosis. ¿Ve? Sencillo. O sea, estamos heredando esta... Bueno, a ver, biocenosis. ¿Qué sería esto? Como una especie de sufijo. Estamos heredando este sufijo, ¿no? Para indicar cuáles serían los componentes de esa suerte de biocenosis. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta biocenosis, ¿qué es lo que hace? Interactúa. Por eso hemos puesto las flechas. ¿Qué es lo que hace la biocenosis? Interactúa. Interactúa con el biotopo. Interactúa. La interacción es bidireccional, tal y como estás viendo. Dos direcciones. Biocenosis interactúa, biotopo también interactúa. ¿Ya? Listo. ¿Qué más podemos considerar, profe? Viendo a la parte del biotopo, podemos indicar lo siguiente. Al biotopo también vuestra fichita de Cepru, le va a llamar ambiente de vida. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí pues van a habitar estos colegas. Y como esos colegas están vivos, entonces tiene sentido, aunque parezca redundante, llamarle ambiente de vida. ¿Ya? Le va a llamar así, pero ambiente de vida. Como es topo, como es lugar, técnicamente es un espacio, ¿no? Y es un espacio donde va a habitar la biocenosis. Es un espacio en todo caso. Es un lugar, ¿no? No te hagas mucho problema con los sinónimos. Es un lugar, es un espacio, etcétera, donde habita la biocenosis. ¿Ya? Ahí habita. Y obviamente aquí aparecen los factores bióticos. Creo que eso ya no lo pondré porque ya lo pusimos por aquí, ¿no? Factores bióticos. O si quieren podemos complementar y hacer más poderoso vuestro esquema y podemos poner por acá. ¿Qué factores tendría que colocar aquí? Factores bióticos. Y por aquí, ¿qué tendría que colocar? Factores abióticos. ¿Ya? Y como ustedes son capitos y hemos hecho, ya saben qué factores abióticos está ahí, ¿no? La intensidad de luz, estará la ladera, continentalidad, etcétera, etcétera. Todo lo que hicimos ya, ¿no? La clase pasada. Todo lo que hemos hecho la clase pasada. Listo. Ahora, profe, sigamos avanzando un poco en el esquema. Fíjate por acá. En el ecosistema, chibolitos, tiene que pasar necesariamente algo.
Ese algo se le llama flujos. Mira, por aquí tiene que haber un flujo. ¿Cómo lo vamos a ver ese flujo? De manera esquemática también. Ya, vamos a verlo de manera esquemática. Vamos a empezar por arriba, ¿ya? Vamos a verlo de manera esquemática. Dibujamos al solcito. Por acá. Dibujamos al solcito, ¿ya? Luego vas a dibujar una planta. Por cuestiones de espacio, simplemente una hoja. ¿Ya? Dibujamos una hoja. Después dibujamos una serie de animalitos. Digamos por acá, para no hacerme mucho embrollo. Herbívoro. Por acá. Carnívoro. Carnívoro. Herbívoro. Y bueno, por acá ya sería un descomponedor de repente, ¿no? Después de toda la aparición de los carnívoros de tercer orden. Descomponedor. Listo. Profe, ¿qué surge acá? Mira, sigue la línea. ¿Qué va a surgir acá? Flujo. Mira, flujo, flujo, flujo. ¿Flujo de qué? Energía. Energía, energía, energía y energía. Profe, ¿qué se está dando? Flujo de energía. En el ecosistema entonces existen flujos de energía. Pero ojo, el flujo de energía es un flujo abierto. Es decir, esto no lo puedo cerrar así. Es abierto. Lo cual significa, vamos a borrar esta parte, lo cual significa lo siguiente, que a partir de los carnívoros, el flujo de energía se abre. ¿Por qué? Porque hay cierta cantidad de energía que no se puede utilizar y que se elimina ¿en qué forma? Calor. ¿No? Calor. Por la segunda ley de la termodinámica se elimina en forma de calor. Ahora, profe, ¿es el único flujo que hay? No, no, porque justamente gracias a los descomponedores, recuerda que en el ecosistema también tenemos otro elemento importante. ¿Qué viene a ser? La materia. La materia, ¿no? Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, el fósforo. Por ejemplo, ¿qué otros ciclos biogeoquímicos tenemos también como ejemplo? Además de agua, además del ciclo del agua, ciclo del fósforo, ciclo del carbono, etcétera. Entonces, a diferencia de los ciclos de energía que son abiertos, el ciclo del agua, ciclo del fósforo, etcétera, son ciclos cerrados. Estos entonces son ciclos de materia, que más adelante nosotros vamos a llamar biogeoquímicos. ¿Por qué? Geoquímicos, biogeoquímicos, porque interviene tanto la biocenosis como el biotopo. Y a diferencia de esto, estos ciclos sí son cerrados. ¿Ya? Listo. En cambio, los ciclos de energía, ¿cómo son? Abiertos. Porque hay pérdidas de energía. ¿Ya? Esto entonces. El ecosistema no solamente consiste en los factores, también consiste en los flujos. En el flujo de energía abierto y en el flujo cerrado de materia. Los ciclos. Sea ciclo del fósforo, sea ciclo del agua o sea ciclo del carbono. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Tienen preguntas hasta esa parte? ¿Tienen alguna preguntita hasta esa parte? Pueden escribir al chat también, por favor, al contacto que dice HGU, porque en el otro no estoy pudiendo ver nada. Sí, dime. Dime. ¿La descomposición se está considerando como un ciclo cerrado? No, 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 no. Solo que cuando un organismo muere y generalmente se descompone, puede participar, ¿no? En el ciclo. O sea, no es un ciclo. Descomponedores es la parte
Ni siquiera es parte de la cadena trófica, ¿no? Pero son los que se encargan de darle continuidad cuando termina el flujo de energía a través de las redes tróficas. ¿Qué hacen los descomponedores? Toman la materia orgánica, lo que fue el ser vivo, y la convierten en materia inorgánica, que luego puede ser utilizada por los ciclos biogeoquímicos. Por eso lo hemos puesto, ¿no? No significa que sean parte necesariamente de los ciclos o que sean un ciclo por sí mismo. ¿Ya? Solamente era como una cuestión de relación. Ya, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra preguntita? Ah, sí, creo que me preguntaron aquí. Ah, buenas tardes. Me estaban saludando. Ya. Entendido, ¿cierto? ¿Sí? O algo no les quedó claro. ¿Se entendió? Sí, profe, todo bien. Ya, gracias. Listo. Más definiciones, ¿ya? Más definiciones. Ponemos por aquí hábitat. Aunque no, hacemos un esquema mejor, ¿ya? Un esquemita. Un esquemita. Vamos lento mejor. Si no, si corremos, no se entiende y ni tú entiendes, ni yo entiendo, nadie entiende y va a ser terrible. Hacemos un esquema. A ver, profe, tenemos distintos tipos de organismos en los distintos tipos de ecosistema, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar a mi jirafayama. Dibujaré a mi jirafayama por acá. Vamos a hacerle su colita pomposa. Ahí está. Igualito, ¿no? Igualito. Es jirafayama, o sea, esto no existe pues en la naturaleza, ¿no? Es un híbrido que me he inventado cuando hemos empezado a dictar medio ambiente. Incluso creo que tiene zapatos. Bueno, ahí está. Este es mi jirafayama, ahí está. Está feliz, no sé por qué. Ah, no, 2 bocas le he puesto, qué horror. Está feliz, ¿ya? Hagan de cuenta que está feliz. Listo. Bien. Este, por ejemplo, es un organismo. Claro, es un organismo que no existe, pero al fin de cuentas este es un organismo. Es un organismo. ¿Ya? Listo, un organismo. Digamos que este organismo, vamos a decir así, mira, vamos a ponerlo así. Ya, vamos a ponerlo así. Digamos que a este compadrito le agradan las temperaturas bajas. ¿Ya? 1. Le agradan las temperaturas bajas. ¿Ya? 2. Le agrada la humedad. Temperatura baja, le gusta la humedad. Digamos que también le gusta el ichu, ¿no? Esa plantita que suele crecer en las alturas, en las punas. Le gusta el ichu a este compadrito. Y además, le gusta cazar, digamos, caza. Pensemos en algo que ya se está extinguiendo. Vizcachas, por ejemplo. Caza vizcachas. Ya, estamos inventándonos toda una serie de cosas. Entonces, mira. Todo esto, nosotros lo vamos a tomar como sus requerimientos, ¿no? Como cuando intentas instalar un driver en tu computadora. ¿Qué te piden? Requerimientos mínimos, dice. Entonces, esto igual. Son los requerimientos mínimos para que este animalito tenga una vida óptima. Y aquí vamos a dar algunos datos extra, ya, igual que en la otra clase. Entonces, te hago una pregunta. ¿Este animalito podría sobrevivir con temperaturas medias, digamos no tan bajas? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Este animalito podría sobrevivir sin comer ichu, quizás comiendo otra cosa? Sí. Este animalito podría sobrevivir cazando, no sé, en vez de vizcachas quizás tarucas o algo por el estilo. Sí, Sí. sí. Pero su existencia no va a ser óptima. Entonces, para que la existencia de este animalito sea óptima, tiene que existir un lugar
donde todas las condiciones se den. Y al lugar donde todas las condiciones le van a permitir tener una vida óptima se le llama hábitat. Significa, profe, ¿puedo llevarme este animal a mi casa y alimentarlo? Sí, pero no le estás dando las condiciones óptimas. Por tanto, ¿tu casa sería su hábitat? No, no sería su hábitat, ¿ya? Es más, todo esto, y como estamos hablando de cosas óptimas, se supone que el hábitat le debe permitir cumplir sus funciones más importantes. Por ejemplo, las tres: vivir, comer, alimentarse, si quieren le pueden colocar, y reproducirse, ¿no? Reproducirse. Si el animal, por ejemplo, se encuentra estresado porque no encontró vizcachas o hay poca humedad, quizás pues ni quiere reproducirse, ¿no? De repente ya no le da ganas de hacer el delicioso y dice, ay no, hoy día no, está haciendo frío, no hay humedad. ¿Quién sabe? ¿Ve? No está en condiciones óptimas y por tanto no puede cumplir específicamente estas funciones. ¿Ya? Así que el hábitat es específico de cada especie. Por eso cuando la sacas, se puede adaptar, sí, pero ya escapa a lo óptimo. Ya no está en condiciones óptimas el animalito. Primer punto, ¿ya? Eso vendría a ser el hábitat. Pero, sigamos. Profe, este animalito no está solo y seguramente va a vivir con otros animales, ¿no? Digamos por acá, podemos dibujar a un puma. Bueno, no dibujar, ya vamos a escribir la palabra puma. Puede vivir también con tarucas. Hemos mencionado que había ichu. Bueno, seguramente por aquí hay ichu. Debe haber pajonales, ya que estas condiciones pueden darse, por ejemplo, en la puna. Puede haber pajonales. ¿Qué estoy queriendo decir? Mira, este animalito que estás observando aquí está formando parte de todo un conjunto de elementos. Está dentro de un ecosistema, pero está formando parte de todo el conjunto. O sea, no vive solo, vive en interacción con el puma, vive en interacción con la taruca, con el ichu y con los pajonales. Eso significa algo. Mira, dentro de una comunidad, esa idea siempre llévatela. Si estamos dentro de una comunidad, cada organismo tiene que cumplir una determinada función, ¿no? Por ejemplo, en la mini comunidad que tenemos en la Academia Carrión, vuestra función es ser alumnos, participar en las clases, tomar nota, etc. Y la función que cumplimos nosotros, por ejemplo, en mi caso, ¿cuál es? Ser docentes, enseñarles de la mejor manera posible para que los conceptos se entiendan. Cada uno cumple una función. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de pronto a mí ya no me va a dar ganas de ser docente? ¿Tendría sentido que me vuelva alumno o sentirías que no estoy cumpliendo la función dentro de nuestro ecosistema de la academia? No estaría cumpliendo mi función, ¿no? Imagínate a ver que el profe Renato, en vez de abrir los links, esté esperando las clases junto con ustedes. ¿Tendría sentido? Sí. No, ¿cómo va a tener sentido? Su función es coordinar. Su función no es ser alumno. ¿Ve? Cada cosa tiene su función. Entonces, este animalito, dentro de ese ecosistema, junto con ellos, también cumple determinadas funciones, ¿no? Ahora, las funciones que pueda cumplir ya dependen del ecosistema, ¿no? Habría que analizar, ver. Esa no es nuestra labor. Nosotros simplemente vamos a decir lo siguiente. La función que este animalito cumple dentro del ecosistema, ¿cómo se le va a llamar? Nicho ecológico. Esa es la función. ¿Por qué? Porque este compadre es parte de todo el conjunto llamado ecosistema. ¿Ya? Entonces, como estamos en comunidad, como estamos dentro de un lugar, cada cosa tiene una función y tiene que cumplirla.
Por ejemplo, ponte a pensar. Si él es el que se encarga de comerse el ichu y de pronto deja de cumplir su función, ¿se altera o no se altera el ecosistema? Se altera. Sí, se altera. Se altera. Es como en nuestro caso. Si de pronto los coordinadores de la academia se les ocurre ya no mandar links, ¿se altera o no se altera el funcionamiento de la academia? Sí, se altera. Se altera. Eso es lo que pasa cuando un animalito no cumple su nicho ecológico. ¿Ya? Ecológico. Ahora, ese nicho ecológico pueden ser varias cosas. Puede ser que, por ejemplo, su nicho ecológico, pregunta de examen, tenga que ver con su posición trófica. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? Puede ser que su nicho ecológico tenga que ver con su posición trófica. ¿Alguien sabe qué significa esto? O sea, anoten. Puede ser que su función en el ecosistema sea ser un herbívoro, por ejemplo. O de repente, carnívoro. O de repente, omnívoro. Pero esa es su función. Posición trófica hace referencia a la posición que ocupa en la cadena trófica. ¿Ya? A la cadena trófica. Listo. ¿No? Y bueno, ni modo que sea un productor, ¿no? No es una planta, es evidente que es un animal, así que no podría ser productor. A eso se refiere la posición trófica. Por ejemplo. Otra forma de entender esto, que también lo va a decir tu fichita de CEPRU, otra forma sería que este animalito de pronto, dentro de sus funciones, sea ser quizá presa. Si es presa de otro animal, entonces hay un equilibrio entre ese depredador y esa presa. También puede ser depredador, ¿no? También podría ser depredador. Etcétera. Imaginen todas las funciones que puede cumplir un animal, ¿no? Imaginen todas las funciones. Y algo que CEPRU siempre repite, y alguna vez también entró a examen, cuando vino esta parte, ¿no? Las etapas de vida que algunos animales tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando la mariposa, antes de ser mariposa, pasa por distintas fases, ¿no? Por ejemplo, pasa fase de oruga, pasará fase de crisálida y pasará fase de mariposa, ¿no? Cada una de esas fases, ¿qué es? Nicho ecológico. Cada etapa de la vida que pase es nicho ecológico. ¿Ya? Listo. Eso me lleva a pensar lo siguiente. Una regla. Profe, nunca de los nunca, dos organismos, jamás se va a dar que dos organismos tengan el mismo nicho ecológico. Nunca. Siempre hay diferencia. No se puede dar entonces que dos organismos tengan el mismo nicho ecológico. ¿Ya? Esto no pasa nunca. Ponle abajo, aunque sea con rojo grande. Nunca. Esto nunca pasa. Ah, y finalmente. Profe, ¿hay otra forma de llamarle al hábitat? Sí, hay una forma más. El hábitat también, vamos a hacerlo con el otro verde. El hábitat también se le puede llamar como dirección ecológica. ¿No? Dirección ecológica. Eso también relaciónenlo con el ejemplo que les puse de la academia, ¿no? La academia tiene una dirección donde podemos ubicar a los coordinadores, ¿no? En ese caso es Huáscar 226, creo que es, ¿no? Igual, este organismo, si estaría en la guía telefónica, también tendría una dirección, ¿no? Lo ubicas en el cerro 2030, a la vuelta de la Usangate, algo así tendría que ser, ¿no? Su dirección. Para que te acuerdes al menos. Ya, dirección ecológica. ¿Listo? Con eso estamos terminando la primera parte, ¿no?
la parte introductoria y la parte terminológica. La parte terminológica que puede entrar en examen. Y una observación más. ¿Ya? Una observación más. Solo para redondear esta idea. Pregunta. ¿El nicho ecológico es fijo o puede cambiar? ¿Qué opinan? ¿El nicho ecológico es fijo o puede cambiar? Puede cambiar, ¿ya? Póngale aquí. El nicho ecológico puede variar a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Dependiendo del organismo también, ¿no? A lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Ahí casi lo pongo con T. Vida. ¿Listo? Bien. Ahí está, nuestra breve introducción. Ya, tomen su capturita. Tomen su capturita. Ya pasamos a lo siguiente. Si hay preguntas me avisan. No estoy viendo el otro chat de nuevo. Escríbanle el otro contacto, ese que se llama HGU. Escriban allí. Me avisan. Ya está. No está. Ya está, profe. ¿Sí? Chévere. Bacán. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Todo está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿O nada? ¿Sí, no? Ya. Seguimos. Ahí está la intro. Seguimos. Profe, ahora pasamos a ver los componentes del ecosistema. Con eso vamos a saltearnos un poco el tema y vamos a ver un poco de lo que viene a ser los ecosistemas en el Perú y las ecorregiones, ya, porque necesito que se lo aprendan eso. Hoy día necesito que se aprendan esa parte, ya. Entonces ponemos por acá, pongan por aquí, pongan por acá, componentes, ¿no? Estamos hablando de ecosistema, ahora ponle componentes, ya, componentes del ecosistema. Entonces, los componentes se dividen pues en dos grupos, ¿no? Componente abiótico y componente biótico. Abiótico y biótico, ¿no? Un componente vivo y un componente no vivo. ¿Ya? Componente vivo y componente no vivo. Listo. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué tipo de asuntitos conlleva los componentes vivos y los componentes no vivos? Vamos a ver. Y en los componentes abióticos, al menos en los que afectan a los ecosistemas, vamos a tener que añadir algunas cosas más por si acaso, ¿ya? O sí, vamos a empezar con los componentes abióticos primero. Ya, ponle por acá. Ponle por aquí. Componentes abióticos. Ya, ponle por ahí. Componentes de tipo abióticos. ¿Ya? Esos componentes, como ya habíamos indicado algunas veces, conllevarían todos los componentes que hemos mencionado en la clase pasada. Pero ¿cuáles principalmente? ¿Qué tipo de componentes principalmente afectan en este caso? Sobre todo dos tipos. Lo que son los factores físicos. La va a llover hoy. Y lo que son los factores químicos. ¿Ya? Sobre todo estos dos, no exclusivamente nuevamente, sobre todo estos dos son los que van a influir de sobremanera dentro del ecosistema. ¿Ya? Son los que van a influir de sobremanera dentro del ecosistema. Los factores físicos y los factores químicos. Ahora, recuerda, al llamarle factor, estoy aceptando que son condicionantes.
son condicionantes. Por tanto, van a determinar ciertas características dentro de lo que van a ser los organismos. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿en qué parte o a qué componente del organismo le afecta? ¿No? Sobre todo, ¿en qué afecta? Los condicionantes sobre todo influyen en la fisiología de los organismos, es decir, a nivel de sus funciones. Respiración, nutrición, reproducción, locomoción, etcétera. Piensa en todo lo que puede hacer un animalito así en su día a día. Piensa en tu perro cuando ladra, cuando, no sé, va a buscar hembras, no lo sé. Piensa en todo eso y te vas a dar cuenta de qué manera afectaría el ecosistema. O bueno, los factores, los componentes abióticos del ecosistema sobre estos componentes bióticos, como sería el caso de un perrito. ¿Ya? Listo. En ese sentido, como dijimos hace un rato y pusimos en el otro esquema, los componentes abióticos están íntimamente relacionados con la idea del biotopo, ¿no? Es como hablar de lo mismo, íntimamente relacionado con lo que va a ser la idea de un biotopo. ¿Ya? Ahora, dentro de esto podemos considerar algunos componentes. Por ejemplo, la energía. Ya les hablé un poquito de la energía, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar la energía. Principalmente la fuente de energía que le sirve a los productores, es decir, el sol, ¿no? La energía solar, en todo caso. Pero pueden haber otros tipos de energía, ¿no? Puede estar la energía eólica, puede estar la energía hidráulica, etcétera, etcétera. Distintos tipos de energía que pueden estar por allí, ¿no? Distintos tipos de energía que pueden estar por allí. Profe, ¿a quién más vamos a considerar? ¿No? Ya que estamos hablando a nivel general, también puedes considerar algunos elementos químicos. O en todo caso, vamos a poner acá componentes inorgánicos, ya de manera general. Por biología saben a qué se refiere esto. Componentes inorgánicos. Clásico. Oxígeno, CO2, agua, carbono, nitrógeno, potasio, etc. Y además, las sales minerales, ¿no? Por eso, piensen en biología cuando vean esa parte y van a atinarle a la respuesta. ¿Listo? Claro, claro, toda la diversidad de sales minerales que se puede encontrar por allí, ¿no? Toda la diversidad. Toda la diversidad. ¿Qué más? Estructura espacial. Como tal, ¿no? Pero vamos a tener que añadir algo para que esto no sea muy escueto. Mira, vamos a poner así, ¿no? Tal y como va a decir seguramente la ficha del CEPRO, la estructura espacial, que se refiere a la distinta morfología que van a presentar los ecosistemas, ¿no? Por tanto, este asunto es ultra variable. Varía, ¿no? Un ecosistema terrestre obviamente no se va a parecer a un ecosistema marino, una tundra no se va a parecer a un ecosistema glaciar, etcétera. Pero, como estamos haciendo la parte todavía introductoria, antes de meternos de lleno a la descripción, vamos a hacer lo siguiente. Puede existir una breve diferencia entre los distintos tipos de ecosistema y también cosas que influyen más o menos en esos ecosistemas. Así que por aquí pónganle observación. Ya coloquen ahí una breve observación, porque hay un par de terminología que ustedes deben manejar a la perfección. Hay un poquito de terminología por aquí que tenemos que manejar bien para poder entender lo demás. Ya, así que póngale por allí, por favor, póngale observación. Y vamos a poner algunos términos
que no mencioné la clase pasada porque todavía no era el momento. Ahora sí, creo que ahora sí lo podemos mencionar, ¿ya? Pónganle por favor esa parte. Así que aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Mira, observación. Observación. Pongamos respecto a la temperatura. ¿Ya? Respecto a la temperatura. Una observación respecto a la temperatura primero. Profe, ¿qué puedo decir respecto a la temperatura? Mira, por ejemplo, hay una terminología que se llama homotermos. Cuando un animal es homotermo. Homotermo también se le puede llamar de dos formas. Homeotermo o endotermo. Homeotermo o endotermo. ¿Ya? Estos son los famosos animalitos de sangre caliente. ¿Ya? Ahora sí, ya está claro en tu cabeza. Homotermo, homeotermo o endotermo, ¿qué son? Animales de sangre caliente. Profe, ¿cuándo un animal es de sangre caliente? Cuando tiene una temperatura propia o dependiente. ¿Cómo sería? ¿Temperatura propia o temperatura dependiente del medio ambiente? Propia. Ponle acá entonces, tiene una temperatura propia que puede regularse. ¿No? Como en nuestro caso, tenemos una temperatura propia. Por ejemplo, si ahorita la temperatura bajara a, no sé, menos 5 grados, nuestra temperatura se va a mantener, ¿no? Claro, nuestro cuerpo va a hacer algunos que otros malabares para mantener nuestra temperatura, pero se va a mantener. Primer punto. Segundo punto. Animales poiquilotermos. Poiquilotermos. Profe, ¿cuándo un animalito es poiquilotermo? ¿Cuándo un animalito es poiquilotermo? También llamados ectotermos. Ectotermos. Estos son los famosos animalitos de sangre fría, ¿no? Sangre fría. Si es sangre fría, profe, ¿qué significa? No tienen temperatura propia. Por tanto, la temperatura de estos animalitos depende del ambiente. ¿Ya? Su temperatura depende del ambiente. ¿Ya? Depende del ambiente la temperatura. Listo. Profe, ahí acaba. No. Seguimos. Ponle ahora estenotermos. Estenotermos. ¿Ya? Estenotermos. Profe, cuando un animalito es estenotermo? Cuando los animales no toleran muy bien, las variaciones de temperatura. Y profe, ¿quiénes están en la otra orilla? ¿Cómo se les llama a los que están en la otra orilla? Esos más bien los que sí soportan las variaciones de temperatura, ¿quiénes son? Los euritermos. Euritermo entonces son organismos especializados que sí toleran las variaciones de temperatura. Ya, ponlo así. Sí toleran las variaciones de temperatura. Ahora, esto es fácil de decirles. Fíjense, mirando nomás los conceptos. Entre estenotermo y euritermo, ¿cuál de estos dos organismos se adaptaría más rápido a un cambio? ¿El estenotermo o el euritermo? ¿Cuál se adaptaría mejor a un cambio de hábitat, por ejemplo? ¿Cuál se habitaría mejor? Euritermo. Claro, porque tolera más rango de temperatura, ¿no?
En cambio, un estenotermo, por eso se dice, los estenotermos son como que especiales, ¿no? Son animales especialistas. ¿Por qué? Porque no los puedes mover. Soportan a lo mucho 2 o 3 grados más o menos de su temperatura. A veces menos incluso. En cambio, los euritermos tienen un rango más grande, ¿no? 10, 20, 30 grados. Por encima o por debajo de una temperatura óptima. Listo. Bien, ¿eh? Estamos aprendiendo un poco más. Ahora, no está de más indicar también lo siguiente. Ya no está de más que también sepan lo siguiente. Seguimos por acá, seguimos hablando de temperatura todavía, antes de continuar. Ponle por aquí, estivación. 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 Profe, ¿qué es la estivación? ¿O en qué caso se da la estivación? Mira, estivación se va a dar, la estivación se va a dar cuando hay alta temperatura, y cuando hay poca humedad. La estivación, ¿ya? En cambio, el otro término que seguramente has escuchado alguna vez es la hibernación. Hibernación. ¿No? Alguna vez escucharon hibernación, ¿verdad? Voy a hibernar, decían. Hibernación. Profe, ¿en qué caso se da la hibernación? En lo contrario. Baja temperatura y una humedad pues relativamente alta, ¿no? Una humedad relativamente alta. Ambos pertenecen a un proceso que se le denomina la famosa quiescencia. La quiescencia es como un alto, un stop a la actividad de los animales en distintos periodos cuando las condiciones se vuelven completamente desfavorables. Ya cuando las condiciones se vuelven completamente desfavorables, los animales optan por esto, detener sus procesos y entrar en un estado de quiescencia, ¿no? En otras palabras, ese estado es como que los animales pues no hacen nada, ¿no? Y solamente duermen. Por eso se le llama dormición también, quiescencia. Es un alto en la actividad de los animales debido a que las condiciones ambientales ya no son las óptimas, ya no son las que les permitirían seguir desarrollando sus funciones con relativa normalidad. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta de esa parte, por favor? ¿Alguna pregunta de la parte de las definiciones? Profe, sí, disculpe. Lo que está en amarillo de, de la tercera característica de las Sí. temperaturas. Especialistas. Organismos especialistas. Son organismos especialistas. ¿Por qué? Porque pues viven en un rango muy cortito. Por eso se les llama especialistas. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Listo. Sigamos. Sigamos. Profe, a ver, ¿qué otra cosita más tendríamos que considerar, ¿no? Ahora que estamos hablando del medio ambiente o del ecosistema. A ver, pregunta, porque esto sí les dije. ¿Recuerdan cuáles eran estos dos factores? Esa lluvia, ¿eh? ¿Recuerdas cuáles eran estos dos, cómo decirlo? No, bueno, son factores climáticos, ¿no? ¿Qué era lo que determinaba el clima en un lugar? ¿Cuáles eran esos dos puntos que determinaban el clima en un lugar? ¿Recuerdas? Uno de esos acaba de manifestarse. Si estás en Cusco y acabas de escuchar, acaba de manifestarse uno de esos puntos. ¿Cuáles eran? Hazme recordar, ¿cuáles eran? La lluvia, o bueno, como técnicamente se le llama, la precipitación y
la temperatura. ¿Ya? La precipitación y la temperatura son los dos factores que van a determinar de manera precisa el clima de un lugar. Para que tú sepas cómo es el clima de un lugar, tienes que analizar y hacer un estudio de la precipitación que cae en ese lugar y de la temperatura. Temperatura, creo que todos saben cómo se mide, ¿no? Saben que esto se mide pues en grados, etcétera, etcétera. Y hay determinados tipos de temperatura, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de animales o en general cuando hablamos de organismos, siempre hacemos eco de una temperatura óptima. Ya, siempre. Es decir, hay una cierta temperatura a la cual el organismo trabaja bien y no tiene problemas para cumplir sus funciones. Temperatura conocen. Pongan por acá precipitación. Ya, para que conozcan un poco. Precipitación. Ya, coloquen por ahí precipitación. Pongan precipitación, chihuelitos, ¿ya? Pongan precipitación. ¿Qué es la precipitación? Simplemente es la caída del agua. Caída del agua en distintas fases. Puede ser en fase sólida o puede ser en fase líquida, ¿no? Ya sabes, si es fase sólida, pues será granizo, nieve, y si es fase líquida, pues será lluvia, ¿no? Básicamente eso, ¿ya? Básicamente eso. Profe, ¿cómo se origina la lluvia? Eso también lo hemos hablado la última vez. Ahora, lo que me interesa que ustedes conozcan es algunas características de la precipitación, para que no se les haga raro cuando vean la parte de los ecosistemas y demás cositas. Por ejemplo, en la precipitación podemos hablar de una cantidad. La cantidad de precipitación que cae en un determinado lugar se mide en milímetros. ¿Ya? La precipitación que cae en un determinado lugar se mide en milímetros. ¿Qué se hace? Se recoge el agua a nivel del suelo. Recojo agua a nivel del suelo, ¿no? Por ejemplo, los que van a postular a medicina, cuando todavía no había cambiado el prospecto, o en todo caso la malla curricular, hacíamos todavía este tipo de experiencias, ¿no? Íbamos a controlar un pluviómetro y medíamos las precipitaciones. Era interesante, lástima que ya no se hace. Qué penita, qué penita. Ahora, esa medición se hace una vez al día. Es muy interesante el asunto. Se hace una vez al día. Por ejemplo, para hallar el clima de un lugar se tiene que tener una estación meteorológica. No sé si alguna vez vieron que a veces en las calles hay un carrito así y que tiene una especie de antenas de este tipo. Por aquí igual tiene otras antenas. ¿Vieron alguna vez? ¿Nunca vieron? No salen de casa ustedes. En la universidad, por ejemplo, se ve bastante eso. Ese es un centro meteorológico móvil, ¿no? Lo que está haciendo ese carrito, ¿qué es? Medir, por ejemplo, en Cusco, medir, por ejemplo, la precipitación, ¿ya? Medir la precipitación. Y por tanto, hay una cierta cantidad límite. Por ejemplo, cuando la precipitación es menor, o si no le vamos a poner así, si no te vas a confundir con los símbolos. Si la precipitación es menor a 0.1 milímetros, no se mide, no se considera. Ya, en otras palabras, no se considera. No se considera. En cambio, si la precipitación es de 0.1 milímetros en un día, o sea, en 24 horas, a eso se le llama de manera general día lluvioso. Día lluvioso. Pero ojo, eso se tiene que recoger a lo largo de toda la superficie del suelo. Es un volumen. A lo largo de toda la superficie del suelo. Así que
No es tan sencillo como parece. Cantidad. Intensidad. No vamos a hacer todas las características, solo algunas, para que ustedes ya tengan una idea más cercana. Intensidad es lo más importante y es lo que normalmente determina las características de los ecosistemas. ¿Qué es la intensidad? La cantidad de lluvia que cae por hora. Ponle así. Cantidad por hora. Ya, entonces la medida es milímetros por hora. Esa es la medida de la intensidad, ¿ya? Los milímetros por hora. Listo. Ahora, ahí hay una clasificación. Hay una precipitación débil, habrá una precipitación fuerte, etc. Hay una clasificación, pero ya conoces, ¿no? Ya conoces el rango. Ya conoces el rango. Listo. Ahora, ¿qué es lo que determina también los ecosistemas? Una última característica. ¿Qué es lo que determina también los ecosistemas? La extensión. La extensión de la precipitación. Eso también influye. ¿Ya? Ponle entonces, bonito, extensión. Extensión de la precipitación. ¿Ya? La extensión de la precipitación. Eso se mide, por ejemplo, en un año. Ese registro se hace anualmente. Y eso nos sirve, por ejemplo, para decir si un lugar se le puede considerar un desierto o si un lugar, por ejemplo, se le puede considerar húmedo, ¿no? Los desiertos no necesariamente tienen arena, por ejemplo. Por cultura general, alguna vez les mencioné eso, cuando hacíamos cultura general, los polos se consideran desiertos. No porque haya arena, porque en un polo no hay arena, sino porque no hay lluvia. No hay extensión de lluvia. Por ejemplo, como dato, el desierto se considera bajo la siguiente medida. Cuando yo considero desierto, profe, cuando la precipitación va de 0 a 250 milímetros por año. Imagínate, por año. Y cuando considero, por ejemplo, esto lo vamos a ver bastante, bosque húmedo. Vamos a poner los extremos, ¿ya? ¿Cuándo le considero bosque húmedo? Por ejemplo, le vas a llamar bosque húmedo ¿cuándo? Cuando la precipitación sea superior, sea mayor a los 1250 milímetros por año. Ahí está. De esa manera entonces nosotros vamos midiendo la precipitación. Y como les dije, es un factor importante para el clima, así que había que considerarlo también dentro de los factores o componentes bióticos del ecosistema. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Niños, ¿alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Alguien quería hablar, creo. Estoy mirando mi celular. Todo bien, profe. Ya, los demás, ¿todo está claro, chibolitos? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿No? Ya, imagino que todo está claro entonces. Bien, si tienen preguntas, normal, no duden en hacerlas. ¿Ya? Veo un Carrión Sicuani. Hola, Carrión Sicuani, ¿cómo estás? Listo. Sigamos, a ver. Sigamos entonces, sigamos. Profe, ahora sí, componentes bióticos. Aunque creo que lo podemos hacer en la siguiente. Ya, en la siguiente capturita. Tomen su capturita, porfa. Para no aglutinarnos aquí. Tomen su capturita. O les podrían preguntar lo otro. No creo. Ecosistemas terrestres. Creo. Va a confiar, ¿ya? ¿Ya está? Tomen su capturita. Vamos a hacer lo siguiente. Son los componentes bióticos. Ahora sí. ¿Ya está?
chibolitos, ya está. Tomaron su captura. ¿Sí? ¿O no? Apúrense. Ya está. Ya. Apúrense, apúrense. Ya está, profe. 5:20 y la lluvia ya va a empezar, caracho. F. Mi ropa, dice. F nomás. Ya, listo. F por tu ropa. Pónganle por allí. Como le hemos puesto acá. Con asterisco me parece. Si no. Póngale por allí componentes. Ahora asterisco. Bióticos. Ya, ahí vamos a hablar, ¿no? De la pregunta que vino al examen del CEPRU, creo. En el tercer examen me parece que vino. No, cuarto examen, ¿no? Ah, sin la rayita. Bióticos. Bióticos. ¿Listo? Componentes bióticos, entonces. Componentes bióticos. ¿Quiénes son? La biocenosis, ¿no? La biocenosis. Toda la biocenosis son los componentes de tipo bióticos. ¿Ya? Biocenosis, biocenosis. Dentro de estos, entonces, vamos a considerar a lo que son los productores, a lo que van a ser los consumidores y a lo que van a ser los descomponedores. ¿Ya? Así que vamos a tratar de ser precisos en la definición. 1. Productores, ¿no? Productores. Autótrofos también. Los productores. Pueden utilizar la ficha de CEPRU también, no hay problema. Pueden estar viendo la ficha de CEPRU. Productores primarios o como también se les suele llamar, los autótrofos, ¿no? Autótrofos. Listo. Productores o autótrofos, ¿no? ¿De qué se encargan estos tíos? A ver, vamos a poner primero su función. ¿Cuál es la función que cumplen los productores primarios o autótrofos? ¿Cuál es la función que cumplen? Transformar. Energía. Transformar la energía que viene del solcito, ¿no? Transformar la energía luminosa en energía química. Transformar la energía luminosa en energía de tipo química, ¿no? Claro, nos hace una indicación allí, ¿no? Nos dice energía química y nos van a decir potencial. ¿Por qué te dicen potencial? ¿Por qué te dicen potencial? ¿Saben? ¿Por qué le llaman potencial? Fuerte. No necesariamente es por eso. ¿Alguien sabe? A ver, voy a copiar de nuevo. ¿Por qué se le llama energía potencial? ¿Qué dice vuestro texto de física? ¿Por qué se le llama energía potencial? Luminosa. A ver, pregunta, ¿la energía potencial es una energía que está siendo utilizada o todavía no? Cranea. ¿La energía potencial es una energía que ya está siendo utilizada o todavía no? No la ves, creo. A ver, mira. Mira, observa. Un productor primario va a tomar la energía directamente del sol. Por eso se le llama primario, ¿no? Porque toma la energía directamente del sol. Por ejemplo, aquí puedes tener una planta, sus raíces, ¿no? Ahí está. Ahí estarán las hojitas. Ahí estarán las hojitas. Listo. Entonces, este compadrito toma la energía directamente del sol, ¿no? Así. Esta energía, ¿qué es? Lumínica, ¿no? Luminosa. Ahora, gracias a la fotosíntesis,
Ustedes son grupo B, saben esas cosas. Gracias a la fotosíntesis, esa energía cambia, ¿no? Y se va a transformar ahora en esto, en energía potencial química. Energía química potencial. Energía química. En energía química, pero me dan la indicación la palabrita potencial. Ahora, la pregunta que estoy haciendo hace rato, ¿por qué le llaman potencial? ¿Cuál es la razón, el motivo por el cual le llaman energía química potencial? ¿Alguien sabe? ¿Por qué va a ser utilizado por los heterótrofos? Sí y no. Es más un no. No es por eso. ¿Por qué es? Puede traer otros tipos de energía. Mira, cuando veas la palabra potencia, siempre relaciónalo con la palabra puede. Por ejemplo, ustedes potencialmente podrían tocar la guitarra. Pregunta, ¿en este momento están tocando la guitarra? No. Pero potencialmente pueden tocar la guitarra. Podrían. O sea, tienen las habilidades, etcétera, para poder aprender a tocar la guitarra. Pero es un puedo, es una posibilidad. ¿Por qué se le llama energía química potencial? Porque esta energía puede ser utilizada por otros organismos. Además, esta energía se caracteriza ¿por qué? Porque es la energía que viene a ser almacenada. Y cuidado con la pregunta de examen que vino en 2013. Esta energía es la que forma la famosa biomasa. Esta es la que forma la famosa biomasa. Profe, ¿cómo se expresa la biomasa? Anota, ¿cómo se expresa la biomasa? En las flores, en el crecimiento de las flores, en la aparición de los frutos, en la aparición, por ejemplo, de más raíces, etc. Esa es la biomasa. Por tanto, cuando una planta hace fotosíntesis y genera energía química potencial, no solamente es para trasladarla a los organismos. Piénsalo de esta forma. Si la plantita no utilizara esta energía para generar más biomasa, ¿qué cosa comería el consumidor primario? ¿Tendría algo que comer si la planta no genera más biomasa? No. Si la planta no crece, no tiene más hojas, no tiene más frutos, tallos, lo que sea, ¿qué cosa va a comer el productor primario? Nada. Moriría de hambre. Ahora, como esa biomasa se expresa en forma de flores, frutos, raíces, esa energía química potencial está aquí. Por eso, cuando viene el consumidor primario y consume la biomasa, ya hay una transferencia de energía. Esa es la energía química potencial. Y no se olviden, cuando vean la palabra potencial, siempre relaciónalo con él. Puede. Puede pasar. Puede pasar y en efecto pasa a los consumidores de tipo primarios. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta de esa parte? ¿Alguna pregunta de esa parte? Mientras voy colocando acá. Los demás, ¿alguna pregunta? Están muy callados. Creo que es la lluvia. ¿Alguna pregunta de esa parte? Nada. Ya. Profe, ¿quiénes son? ¿No? En todo caso, ponle acá. ¿Quiénes son los productores primarios? ¿Quiénes? Dos tipos de productores primarios. Bueno, más, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Ya, dependiendo de las condiciones. Los organismos fotosintéticos
y los quimiosintéticos. Los fotosintéticos y los quimiosintéticos. Fotosintéticos, profe, ¿quiénes estarán acá? En primer lugar, por cuestión de porcentaje, algas. Plantas. Las algas, ¿no? Las algas. Plantas. Claro, el plancton también, ¿no? Claro, específicamente el fitoplancton, el plancton. ¿Quién más va a estar? Las plantas, ¿no? Bacterias. Las plantitas y algunos tipos de bacterias, ¿no? Listo. Y en los quimiosintéticos, bueno, es toda una suerte de ejemplos de organismos quimiosintéticos. Por ejemplo, las bacterias nitrificantes, ¿no? Por ejemplo, las bacterias nitrificantes. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, por ejemplo. Fijadoras de nitrógeno, etcétera. Esto lo van a conocer un poco más a profundidad cuando entremos a la parte de ciclos biogeoquímicos. Ahí hay muchos ejemplos. Les voy a indicar también cuando entremos a esa parte. Listo. Entonces, solamente para que lo recuerden. Esa energía almacenada biomasa es la que se transfiere a los consumidores. Ya, no te olvides. A los consumidores. ¿Listo? Espero que esté quedando clarito, clarito en tu mente. ¿Ya? Clarito, clarito en tu mente. Listo, ponle 2. Ponle 2. Consumidores. Consumidores. Ponle número 2, consumidores, que se caracterizan por ser como heterótrofos. Consumidores caracterizados por ser heterótrofos. Heterótrofos. Ya, muy bien, heterótrofos. Muy bien. Profe, ¿qué hacen este tipo de organismos consumidores? Ellos se van a alimentar. Fíjate que la biomasa es materia, ¿no? Por si no ha quedado muy claro. Fíjate que la biomasa es materia. Entonces, estos consumidores consumen materia. Es decir, se alimentan de materia Elaborada. previamente elaborada, ¿no? Por lo que van a ser los productores. Previamente elaborada. Elaborada. Elaborada, ¿no? De manera general, se alimentan de materia elaborada, es decir, biomasa. Es decir, biomasa. ¿Ya? De eso se alimentan. ¿Ya? De eso se alimentan entonces estos organismos. Ahora, la clasificación, porque aquí vamos a tener una clasificación bastante grande. La clasificación se da en base a ¿qué? A la fuente primaria de alimento. Si la fuente primaria es planta, si la fuente primaria es otro consumidor, etc. Entonces esto se da de acuerdo a la fuente primaria de alimento. ¿Ya? Y ahí vamos a tener algunos ejemplos, que también son preguntas de examen, obligatorias. ¿Ya? Vamos a tener algunos ejemplos. Y vamos a tener que hacer también algunas observaciones más. Consumidores entonces, a ver, ¿qué pasó ahí? Póngale consumidores. Listo, profe. Empezamos, ¿ya? Vamos a ponerlo, a ver, ¿en qué orden lo ponemos esto? Vamos a ver. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. Ponle por acá consumidor primario. ¿Ya? Seguimos hablando de consumidores. Ponle consumidor primario. ¿Ya? Luego secundario, luego le vas a poner generalista y luego especiales. Consumidor primario. Ahí vas a colocar herbívoros. Herbívoros. ¿Ya? Los herbívoros. Consumidor primario,
Dentro de eso van a estar los herbívoros. ¿Ya? Herbívoros primero. Herbívoros. Listo. ¿De qué se encargan los herbívoros? Son los que consumen directamente a los productores, ¿no? En todo caso puedes ponerle acá. Consumen. ¿Cómo lo ponemos? A ver. Consumen, bueno, de frente ya para no complicarnos. Consumen plantas, algas, etcétera. Todo lo que sea productor, ¿ya? Todo lo que tenga matiz de productor, eso es lo que comen estos compadres. Todo lo que sean productores. Todo lo que sean productores. Eso lo consume. Un consumidor de tipo primario. ¿Ya? Un consumidor de tipo primario. Ahora, a nivel de la cadena trófica, esa relación sí la vas a tener que aprender desde ahora. A nivel de la cadena trófica, ellos ocupan el primer nivel trófico. Primer eslabón. Primer nivel trófico. O también le pueden llamar eslabón, ¿no? Porque las cadenas están formadas por eslabones, ¿no? Cada parte de una cadena se le llama eslabón. Por eso le llaman eslabón también, ¿ya? Primer nivel trófico o eslabón, como ustedes gusten, ¿ya? Como ustedes gusten. Por eso se le llama consumidor primario, ¿no? Por eso se le llama consumidor primario. Ahora, dentro de esto, podemos tener algunos ejemplos, ¿no? Dentro de los consumidores primarios. Podemos tener algunos ejemplos. Por ejemplo, rizófagos. Por ejemplo, frugívoros. O por ejemplo, granívoros. ¿Qué consumirá un rizófago? Sus raíces. Muy bien, raíz. ¿Qué consumirá un frugívoro? Fruta. Frutos. Fruta, ¿no? Frutita. ¿Y un granívoro? Granos de no Semillas, ¿no? Semillas, semillitas, granos, etcétera. Ahí también puede entrar, por ejemplo, los xilófagos. ¿Qué consumirá un xilófago? madera. Madera. Xilófagos, madera, ¿no? Madera. Listo. Consumidores primarios entonces, ¿ya? Consumidores primarios. Siguiente. Consumidores secundarios. Ya, un poquito de ojo acá porque la pregunta de Zepro creo que vino por aquí. Consumidores secundarios. En su mayoría son carnívoros. Son los carnívoros. Los consumidores secundarios. ¿Ya? Son los carnívoros. Mira, de manera general, un consumidor secundario o carnívoro obviamente se va a alimentar de carne, pero generalmente de herbívoros. ¿Ya? Entonces, consume generalmente herbívoros. Ya vamos a ponerlo así. Ese audio consume generalmente entonces herbívoros. ¿Ya? Listo. Generalmente van a consumir herbívoros. Ese audio es... Seguro es la panda, ¿ve? Ya sabía, seguro es la panda. Era fijo. Ya. Consumen entonces generalmente herbívoros. Pero no solamente herbívoros. A veces, muchas veces, otros animales. A veces otros animales. ¿Ya? A veces otros animales. Listo. Consumidor secundario entonces. Consumidor secundario. Tercero. Consumidor
No le vamos a llamar terciario. Van a ponerle ustedes generalista. Consumidor generalista. ¿A quién hace referencia esto? A los omnívoros. Omnívoros. Ya, omnívoros. Muy bien. Un consumidor generalista consume grandes, no solo grandes cantidades, sino alimentos muy variables, ¿no? Entonces aquí juega la variabilidad. La variabilidad. Pueden consumir tanto cuestiones referidas a los consumidores primarios o también cuestiones referidas a los consumidores secundarios, ¿no? En todo caso, su dieta puede estar marcada de manera general por plantas y animales, ¿no? De manera general lo podemos poner así. Plantas y animales. Ahora, una observación. Una observación. Una observación. No está en tu ficha, por cierto. Una observación. Si en la cadena trófica aparece omnívoro, mira, si aparece omnívoro, pregunta de examen, ¿no? Si llegara a aparecer un omnívoro dentro de una cadena trófica, si llegara a aparecer omnívoro dentro de una cadena trófica, lo vas a tener que considerar como consumidor terciario. Otra vez, si aparece omnívoro dentro de la cadena trófica, ¿cómo lo vas a tener que considerar? Como consumidor terciario. Ya, no te olvides. Si es que llega a aparecer, ¿no? En la pregunta de examen, por ejemplo, cuando ya sepas los tipos de animalitos, cuáles son omnívoros, etcétera. Si ves que aparece un omnívoro por ahí, de frente, ese es consumidor terciario y lo vas a ubicar como si fuera un consumidor terciario. ¿Ya? Listo. Por si acaso. Ya estoy indicando. Listo. Y finalmente, los consumidores especiales. Los consumidores especiales. Ya, consumidores especiales le vas a colocar por ahí. Consumidores especiales. Listo. Dentro de este grupo vamos a tener por lo menos 4 tipos. 4 tipos dentro de ese grupito. Primero, superdepredadores. Hay otra observación que también tengo que hacer allí. Superdepredadores. Ya, superdepredadores. Listo. Los superdepredadores son los que consumen otros carnívoros. De frente, ¿no? Consumen carnívoros. Va a llover fuerte. Consumen carnívoros, entonces. Los superdepredadores se caracterizan porque consumen carnívoros. ¿Ya? Dentro de ese grupo, por ejemplo, consideran varios ejemplos, sobre todo en el mar, y por ahí va la observación. Si tienes un consumidor especial, este consumidor especial generalmente, escuchen bien eso, generalmente va a ocupar el consumidor generalmente ocupa el tercer o el cuarto eslabón, por lo general.
¿Ya? Cuando entra eso en examen, cuando entra ese consumidor en examen, generalmente lo ubicamos en el cuarto o en el quinto eslabón, ¿no? Incluso, ese compadrito llegaría a ser casi un consumidor cuaternario, ¿no? Es más, la mayor parte de los consumidores especiales, no todos obviamente, la mayor parte, a ver, se van a considerar como consumidores cuaternarios, casi cuaternarios. Eso sobre todo, ¿dónde lo vas a ver? En el mar. Consumidores cuaternarios, ¿no? A veces, eso se ve, por ejemplo, en la red trófica del mar, ¿ya? Consumidores cuaternarios. Es más, como son cuaternarios, serían carnívoros de tercer orden. Eso lo podemos ver después, ¿ya? Pero de antemano, ve aprendiendo los ejemplos clásicos de la ficha. Sobre todo son del mar. Así que ten cuidado. La red trófica del mar ya la deberías conocer a estas alturas. ¿Quiénes están por aquí? Orcas. Misteriosamente las focas. No sé por qué. Las focas. Las águilas. ¿Viste cómo las águilas matan a las cabras, no? Las águilas. Si no lo viste, búscalo en YouTube. Es muy ingenioso, pero muy cruel también. Tiburones, etcétera. ¿Sabes cómo hace? ¿O te cuento? Cuéntanos, profe. Es fácil. El águila viene, busca un barranco, se lleva a la cabra, porque la cabra va a poner resistencia, y cuando está ya en el acantilado, la deja caer. Y simplemente pues recoge a la cabra muerta y listo. No la tiene que matar, no tiene que luchar. Simplemente baja, la recoge y la tira del barranco. Y así la cabrita muere. Y está lista para ser consumida. ¿Ve? A Simple. las tortugas también, profe, les Ah, sí. suelto también desde una altura. También pues. Terrible es la naturaleza, ¿no? Buenas con comparaciones. Terrible es la naturaleza. Bueno. Para explotar a la pobre tortuga. F nomás. Pónganle carroñeros. Ahorita acabamos esta parte. Ya vamos a entrar a la parte de las memotecnias. Ponle ahí carroñeros. ¿De qué otra forma llamamos a los carroñeros? Necrófagos. ¿Ya? Carroñeros o necrófagos. ¿Ya? Muy bien. Carroñeros o necrófagos. ¿De qué se alimentan? Aquí también hay que hacer una pequeña observación, ¿ya? Hagan una pequeña observación. Porque a veces eso no está muy claro, ¿ya? Los necrófagos o carroñeros se van a alimentar de animales en descomposición, ¿ya? Pero mira, se alimentan, de manera general voy a decir, animales. Eso los va a distinguir, por ejemplo, de los detritívoros. Animales muertos, pero naturalmente. ¿No? Animales muertos naturalmente. Y que están empezando a descomponerse. Y que ya se están descomponiendo. Ya, eso es importante, que ya se están descomponiendo. Ten cuidado. Un carroñero se alimenta de animales muertos naturalmente y que ya han empezado a descomponerse. ¿Ya? Caso típico en nuestra región, el cóndor. El cóndor, por ejemplo, nuestro amigo el cóndor, los buitres, los cuervos, etcétera, ¿no? Toda esa serie de animalitos. Buitre, cuervo, etcétera. Listo.
Vamos a avanzar un poco más allá de las 6, ¿ya? Porque, bueno, tienen tiempo y bueno, no voy a llegar hasta las 8, pero sí, un poquito nomás, para acabar la parte de las memotecnias y que de una vez las vayan considerando. A ver, superdepredadores, focas, carroñeros, nos falta detritófagos. Póngale ahí. Detritófago. Detritófago. ¿Ya? Detritófago. También llamado detritívoro. También llamado detritívoro. Detritívoro. ¿Ya? A diferencia de lo anterior, ellos se alimentan de los restos de comida de otros animales. Ponlo así. Restos de comida de otros animales. Restos de comida de otros animales. De otros, ¿ya? En sí, de otros. ¿Qué más? Como son restos, su alimentación básicamente ¿en qué consiste? Partículas, ¿no? Fragmentos, desechos. Fragmentos de otros animales y desechos. Básicamente en eso consiste. Fragmentos y desechos, ¿no? De eso trata ese asuntito. Fragmentos y desechos. Listo. Finalmente, parásitos. Aunque eso se va a ampliar después. Parásitos. Parásitos, ¿no? Parásitos. Cuando hablamos de parásitos, la mayor parte de ellos, ¿de qué se alimentan? De sangre y de tejidos, ¿no? Por tanto, cuando se habla de un parásito, tenemos la noción de la existencia de un huésped, ¿no? Y hay dos tipos. Hay ecto y existe también endo. Ecto y endo parásitos, ¿no? ¿De qué se alimentan? Básicamente se alimentan de sustancias orgánicas. Con enlace carbono-carbono. Sustancia orgánica. ¿Cómo qué, profe? Sangre y tejidos, principalmente. Sangre y tejidos. ¿Ya? Sangre y tejidos. Listo. Con eso hemos terminado esa parte. Nos falta ver todavía los descomponedores. Luego haremos un poquito de la clasificación de ecosistemas, aunque me parece que ya no está en tu balotario, pero igual quizá viene, quién sabe. Clasificación de ecosistemas, aunque creo que no está. Está en tu balotario. A ver, voy a revisar ahorita tu balotario. Creo que no está. Entonces, normal. Igual lo podemos hacer, es poco. ¿Listo? Toma tu captura, porfa. Toma. Una pregunta. Dime. ¿Las moscas dónde se encontrarían? Una mosca. Ajá. Una mosquita. Tendría que ser un... mosca. Carroñero podría ser, profe. No, no creo. Podría ser un detritófago, porque las mosquitas se acercan más a los restos de comida. Ujú. Se acercan más a los restos. No, las moscas no esperan, ¿no? que un animal muera. No, o sea, indirectamente se acercan como que a los restos, las moscas. Ujú. Es que un carroñero tiene la habilidad de esperar que el animal muera. O sea, está a la espera, ¿no? Ya sabe que el animal está a punto de morir, entonces solo espera. Y cuando ocurre, pues va. Pero las moscas no hacen eso, pues, ¿no? O sea, la mosca encuentra cualquier partícula y va sacando, extrayendo nutrientes, ¿no? De ahí.
Entonces no sería un carroñero, más parece un detritívoro. Más parece un detritívoro. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita? Ahí sí han preguntado. Un ratito. Ah, ya, un ratito. Ahí no he visto la hora. Ah, me estaban respondiendo. Ya. ¿Qué parte, porfa? Es que aquí no me sale la hora. ¿Qué partecita repito, please? Me avisas, por favor, por el chat. Me avisan por el chat, porfa, para poder repetir. ¿Ya? Ya. Listo. Me avisan. Gracias. A ver, ahora vamos a pasar a la última parte que tiene que ver con los descomponedores. Luego hacemos un poquito de los tipos de ecosistema, las clasificaciones. Con eso van a entender algunas cosas más. Y finalmente les dejo las memotecnias para que ya vayan aprendiendo ecorregiones y ecosistemas del Perú. Es amplio el tema. Bueno, entre comillas es amplio. En realidad no es que sea tan amplio, pero sí es un poco fastidioso y molestoso aprender tanto. Yo sé que no podrían memorizar tantos nombres, porque es un exceso de nombres, ¿no? Incluso era peor, porque la primera vez que el tema vino a CEPRU, pues le pusieron toda la norma técnica, precipitación, etcétera, etcétera. Entonces era pues un lío aprenderse tanta cosa. Por suerte lo reducieron, simplemente ahora han dejado los nombres y eso es más conveniente, de hecho, ¿no? Eso es más conveniente, de hecho. Así que no hay problema, vamos a poder aprender rápido esa parte. Ustedes no deben preocuparse. Me avisan porfa qué parte debo repetir para que puedan tomar nota. Acabo de ver recién y no me sale la hora exacta. Listo. Bien. Ya. Listo. Ya. Gracias. Seguimos. Finalmente, ya. La parte de los descomponedores, desintegradores o transformadores. Ya le hemos puesto uno. Uno creo que le pusimos. Sí, creo que le pusimos uno, ¿no? Póngale 3. 3 por acá. Descomponedores. Descomponedores, ¿no? Desintegradores. Desintegradores y transformadores. Descomponedores, desintegradores y transformadores. ¿Ya? También son un tipo de consumidor especial. Ah, no, perdón. Ya son otra parte, ¿no? Consumidores especiales terminan en parásitos. Estos más bien se van a encargar ya de descomponer la materia y demás. Pero la parte importante, no son parte de la red trófica. No son parte de la cadena trófica. Esa es la observación que deben tener presente siempre, ¿no? A veces preguntan, profe, las bacterias nitrificantes, etcétera, las que descomponen, ¿no?, la materia, ¿son parte de la red trófica, de la cadena? No. No se consideran parte de la cadena trófica. Por tanto, no tienen nivel trófico y no tienen posición trófica. No tienen nada de eso, ¿ya? Simplemente son los que se encargan ya de descomponer la materia después de que ésta muere. Básicamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Descomponen la materia orgánica,
descomponen la materia orgánica y generalmente la transforman en materia inorgánica, ¿no? La transforman en materia inorgánica. Y la materia inorgánica ya puede ser útil y ya puede servir para volver a reutilizarse en los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Eso también considéralo. ¿Para qué se descompone a materia inorgánica? Para que esto pueda ser utilizado en los distintos ciclos biogeoquímicos, es decir, en los flujos de materia, ¿ya? No te olvides, esto es sinónimo de flujo de materia, ¿no? En el ecosistema hay dos flujos, flujo de energía, flujo de materia. Estos son los flujos de materia, ¿ya? Listo. Muy bien. E incluso, muchas veces esa materia inorgánica puede ser reutilizada también, o la pueden tomar los productores, ¿no? Como esto va a estar pues a nivel del suelo, también puede influir y puede ser tomado por los productores. Y así reactivar el otro flujo. Así reactivar el flujo de energía. ¿Ve? Simple. Para eso sirven entonces los descomponedores, ¿no? Esa es la función que cumplen los descomponedores. Ahora, entre los ejemplos que están por aquí, ¿no? Sobre todo son bacterias. Sobre todo acá tienes que hablar de bacterias y vas a hablar de hongos. Luego veremos, ¿no? En los ciclos biogeoquímicos hay muchos ejemplos de esta parte. Principalmente aquí hablamos de bacterias y hablamos de hongos. Ya vas a ver, cuando veamos el tema de ciclos biogeoquímicos te vas a dar cuenta de cuáles son. ¿Ya? Listo. Con eso entonces hemos acabado ya la parte de los componentes. La parte de los componentes. ¿Listo? Ahora, una pequeña pausa. No vamos a cortar obviamente la transmisión ni nada. Simplemente es una pausa para que puedas tomar nota de algo adicional, algo extra, ¿ya? Ponle por acá, ponle por aquí, clasificación de ecosistemas. De manera general, pero clasificación de ecosistemas. Recuerden que no tienen química, por eso me estoy quedando un ratito. Clasificación de ecosistemas. Profe, ¿cómo se clasifican los ecosistemas? En dos tipos. Naturales y artificiales. Natural y artificial. ¿Ya? Los ecosistemas naturales son los que no están intervenidos por el hombre. Ponlo así de frente. No intervenido por el hombre. No intervenido por el hombre. En cambio, artificial, intervenido o creado por el hombre. Por eso también se le llama antrópico. Antrópico. Intervenido o creado por el hombre, obviamente, ¿no? Ahora, dentro de los artificiales puedes tener algunos tipos, ¿no? Por ejemplo, los ecosistemas de tipo urbanos. Ecosistemas de tipo urbanos donde generalmente el hombre vive, ¿no? Son por ejemplo las ciudades, ¿no? Ciudades. ¿Qué hace en una ciudad el hombre? Vive, trabaja, habita, se reproduce, etc. Urbano. Productivo. Productivo. Son ecosistemas, por ejemplo, que el hombre va a utilizar para producir alimentos, por ejemplo. Para producir alimentos. Listo. Otro ecosistema. Ecosistema controlado. Ecosistema controlado.
¿Cuándo un ecosistema, profe, va a ser de tipo controlado? Por ejemplo, cuando el hombre lo utiliza para uso del hombre. Para uso del hombre, ¿no? Por un aspecto quizá recreativo, de producción, etcétera. Para uso del hombre, ¿no? Y finalmente, los ecosistemas de tipo maduros, ¿no? Vamos a hacerlo con este verde mejor. Maduros. Los ecosistemas de tipo maduros. Los ecosistemas de tipo maduros, que más que todo son los que se preservan, ¿no? Se preservan por sus recursos. Por ejemplo, si hemos notado que en un ecosistema se encuentra bastante cantidad de minerales, pero todavía no tengo los recursos ni la tecnología para explotarlo, ¿qué hago? Lo reservo, ¿no? Lo reservo para el momento en que tenga ya pues tecnología y demás cosas, y ahí ya pues le doy el uso, ¿no? Ahí ya lo exploto como tal el ecosistema. ¿Listo? Esos entonces son los tipos de ecosistema. Esos son los tipos de ecosistema. Ya, chibolitos. Ahora, para poder entrar en materia, vamos a ver la parte de las ecorregiones y todo el asuntito. ¿Ya? Entonces, un ratito.